La rutina de Carmen comenzaba siempre a las 6 de la mañana. Café para el señor Eduardo, té de manzanilla para la señora Sofía y esa sonrisa discreta que había perfeccionado durante 3 años de servicio doméstico, pero esa mañana, mientras colocaba las flores frescas en el florero del recibidor, algo en sus manos tembló como si supieran que era la última vez que lo haría. A los 28 años, Carmen había aprendido a leer las casas como otros leen periódicos, cada crujido de la madera, cada suspiro del viento entre las cortinas, cada silencio tenía su propio mensaje, y la mansión de los Herrera en la exclusiva colonia del Valle le susurraba esa mañana algo que no alcanzaba a descifrar, pero que la inquietaba profundamente. Los primeros rayos del sol de marzo se filtraban por los ventanales franceses, creando patrones dorados sobre el mármol importado de Italia. Carmen conocía cada centímetro de esa casa, desde el primer escalón de la escalera principal hasta el último cajón de la cocina de acero inoxidable. 3 años no eran pocos en una residencia, donde las empleadas domésticas duraban, en promedio, 6 meses. Eduardo Herrera ya había salido rumbo a sus oficinas en Santa Fe. Sus 36 años se notaban apenas en las pequeñas arrugas que se formaban alrededor de sus ojos cuando sonreía genuinamente. Algo que hacía con frecuencia cuando hablaba con Carmen era de esos patrones que recordaban tu cumpleaños, que preguntaban por tu familia y que nunca te hacían sentir invisible. Carmen, le había dicho apenas 2 días antes, mientras revisaba unos documentos en su estudio, sabes que puedes llevarte lo que sobre de comida, ¿verdad? No me gusta que se desperdicie nada en esta casa. Era un gesto que repetía constantemente, como si quisiera asegurarse de que ella no olvidara esa autorización que él consideraba natural, pero que para Carmen representaba mucho más de lo que Eduardo podría imaginar. Sofía Herrera era otra historia completamente diferente. A los 30 años, poseía esa belleza fría y calculada que se forja en los salones de belleza más exclusivos de Polanco y se mantiene con tratamientos faciales semanales y yoga matutino. Su cabello rubio cenizo, siempre perfecto, sus uñas siempre impecables, su sonrisa siempre medida al milímetro. Carmen la observó desde la entrada del comedor, mientras Sofía desayunaba su yogurt griego con granola orgánica. Sin levantar la vista de su teléfono celular, desde hacía meses, había notado cómo la mirada de la señora se endurecía cada vez que Eduardo le dirigía una palabra amable a ella. Pequeños gestos que acumulaban resentimiento como gotas de agua que eventualmente desbordaban el vaso. «Buenos días, señora», murmuró Carmen al entrar a recoger la vajilla del desayuno. Sofía levantó la vista apenas un segundo, lo suficiente para que Carmen captara esa frialdad que se había vuelto rutina entre ellas. «Carmen», dijo sin emoción alguna. «Eduardo salió temprano para el aeropuerto. Estará fuera por 2 semanas. Supongo que tendrás menos trabajo sin él aquí». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza velada. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura que había aprendido a cultivar en años de trabajo doméstico. «Entendido, señora. ¿Te necesita algo más?» «Por ahora no, pero Carmen». Sofía hizo una pausa deliberada, como saboreando las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Quiero que mantengas todo exactamente como está, sin cambios, sin libertades extras». Carmen no entendió completamente el mensaje en ese momento, pero algo en el tono de Sofía le erizó la piel. Asintió respetuosamente y se retiró hacia la cocina, donde siempre encontraba refugio entre los quehaceres que conocía de memoria. La casa sin Eduardo se sentía diferente. Era como si el alma misma de la residencia hubiera salido de viaje con él. Los pasillos parecían más largos, los techos más altos, los silencios más pesados. Carmen cumplía sus tareas con la misma dedicación de siempre, pero no podía sacudirse la sensación de que algo malo se aproximaba. Durante la primera semana de ausencia de Eduardo, Sofía la vigilaba constantemente. Sus ojos la seguían mientras Carmen limpiaba, cocinaba, ordenaba. Era como vivir bajo una lupa, sintiéndose observada en cada movimiento, juzgada en cada respiración. «¿Qué haces con esa comida?», le preguntó Sofía el viernes por la tarde, cuando Carmen estaba empacando cuidadosamente las sobras del almuerzo en un recipiente de vidrio. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. «El señor Eduardo me autorizó a llevarme lo que sobre, señora,
para que no se desperdicie. Ah, sí, respondió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, las famosas sobras. Había algo venenoso en esa frase, algo que Carmen no pudo descifrar pero que la puso en alerta máxima. Los días pasaron con esa tensión creciente. Carmen cumplía sus horarios de siempre, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con un descanso de 1 hora para almorzar, pero cada día que pasaba, sentía más pesada la mirada de Sofía sobre ella. El martes de la segunda semana, Carmen preparó un almuerzo especial: pollo en mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Era el platillo favorito de Eduardo, y aunque él no estaba, mantener las tradiciones de la casa la tranquilizaba. Sofía apenas probó bocado, comió una pequeña porción de pollo sin mole, y dejó todo lo demás intacto en el plato, como si la comida le resultara ofensiva. «No tengo hambre», murmuró cuando Carmen fue a recoger los platos. Carmen observó la cantidad de comida que había quedado. Era más de lo normal, suficiente para 2 porciones generosas, con el cuidado de siempre. Comenzó a empacar todo en recipientes limpios, asegurándose de que nada se desperdiciara. «Te llevas mucha comida últimamente», comentó Sofía desde la entrada de la cocina, recargada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Solo lo que sobra, señora, como siempre». «¿Para qué necesitas tanta comida? Tienes muchas bocas que alimentar». La pregunta tenía un tono sarcástico que hizo que Carmen se tensara. Era una pregunta personal, y en 3 años de trabajo, Sofía nunca había mostrado interés genuino por su vida privada. «Es solo para no desperdiciar, señora». «Por supuesto», repitió Sofía con esa sonrisa fría que se había vuelto su marca registrada. Carmen terminó de empacar la comida y se dirigió hacia la puerta de servicio, como hacía cada día desde hacía 3 años. Pero esa tarde sintió los ojos de Sofía clavados en su espalda con una intensidad que la hizo caminar más rápido de lo usual. Al día siguiente, miércoles, algo cambió definitivamente en la dinámica de la casa. Carmen llegó como siempre a las 6 de la mañana, pero encontró a Sofía ya despierta, vestida y sentada en la sala, como si la hubiera estado esperando. «Carmen», le dijo con una voz extrañamente dulce, «hoy tendremos visitas para almorzar. Quiero que prepares algo especial». «Por supuesto, señora». «¿Cuántas personas?» «4, las señoras Martínez, Rodríguez y García, mis amigas de la colonia». Carmen conocía a esas mujeres. Eran el comité de chismes no oficial del fraccionamiento, las que decidían qué familias eran aceptables y cuáles no, las que podían destruir una reputación con una sola conversación en el club de tenis. «Haré mi mejor esfuerzo». «Señora, estoy segura de que sí», respondió Sofía con una sonrisa que a Carmen le pareció demasiado amplia, demasiado calculada. Carmen se dirigió al mercado temprano esa mañana, seleccionando los mejores ingredientes para un menú que impresionara a las amigas de Sofía. Compró camarones frescos del Golfo, verduras orgánicas, quesos importados y el mejor vino blanco que encontró. Sabía que de esa comida dependía no solo la satisfacción de Sofía, sino posiblemente su empleo. De regreso en la cocina, Carmen se dedicó a preparar cada platillo con el cuidado de un chef profesional. Camarones al ajillo, ensalada de arúgula con queso de cabra y nueces, sopa de calabaza con un toque de jengibre y de postre, tiramisú hecho desde cero. Las amigas de Sofía llegaron puntualmente a las 2 de la tarde, vestidas con esos conjuntos elegantes pero conservadores que gritaban dinero viejo y buena familia. Carmen las recibió con la cortesía profesional que había perfeccionado. Las guió al comedor y comenzó el servicio. «¡Qué delicioso se ve todo, Sofía!», exclamó la señora Martínez, una mujer de unos 50 años con cabello perfectamente peinado y joyas que brillaban incluso bajo la luz tenue del comedor. «Mi empleada doméstica es muy buena cocinando», respondió Sofía con una sonrisa que no transmitía el orgullo que sus palabras sugerían. Carmen sirvió cada platillo con precisión, manteniéndose invisible como había aprendido que era necesario en estas ocasiones. Las señoras charlaron sobre sus hijos, sus viajes, sus problemas con otras empleadas domésticas, mientras Carmen iba y venía de la cocina al comedor. «Es tan difícil encontrar empleadas confiables hoy en día», comentó la señora García, una mujer delgada con ojos de halcón que parecía examinar cada detalle del servicio. «Tienes mucha razón», agregó la señora Rodríguez. «A mí me robaron 2 empleadas el año pasado. Una se llevó mi joyería,
la otra desapareció dinero de mi bolsa. Carmen sintió que las palabras la atravesaron como cuchillos. Sabía que estas conversaciones no eran casuales, que cada comentario tenía un propósito. «Yo he tenido suerte con Carmen», dijo Sofía, y Carmen sintió un breve alivio. Hasta ahora, esas dos últimas palabras resonaron en el aire como una sentencia. Carmen continuó sirviendo, pero algo en su estómago se revolvió. El almuerzo transcurrió sin incidentes. Las señoras elogiaron la comida, la presentación, el servicio. Carmen se sintió orgullosa de su trabajo, esperando que Sofía también lo estuviera. Cuando las invitadas terminaron de comer, Carmen comenzó a recoger los platos como siempre. Había quedado una cantidad considerable de comida, prácticamente toda la ensalada, la mitad de los camarones, varias porciones de sopa. Su rutina era la de siempre: empacar cuidadosamente todo lo que quedaba. Estaba concentrada en su tarea, guardando los camarones en un recipiente hermético, cuando escuchó pasos acercándose a la cocina. Pensó que era Sofía viniendo a felicitarla por el almuerzo exitoso. «¿Qué haces, Carmen?». La voz de Sofía tenía un tono diferente, más agudo, más agresivo. Carmen levantó la vista y se encontró no solo con Sofía, sino con las tres invitadas paradas en la entrada de la cocina, observándola como si fuera un animal en un zoológico. «Estoy empacando las sobras, señora, como siempre». «¿Las sobras?», repitió Sofía, elevando la voz de manera teatral. «¿O estás robando la comida de mi casa?». Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Los recipientes en sus manos temblaron. «Señora, usted sabe que tengo autorización del señor Eduardo para...». «Eduardo no está aquí», gritó Sofía, y Carmen nunca la había visto tan furiosa. «Y yo nunca te di permiso de robar comida de mi casa». «No estoy robando». «Señora, su esposo me dio permiso». «¡Mentirosa!». Sofía se acercó a Carmen, arrebatándole los recipientes de las manos. «Esto es robo. Estás robando en mi propia cara». Las amigas de Sofía observaban la escena con esa fascinación morbosa que produce el escándalo ajeno. Carmen podía ver en sus ojos la mezcla de shock y satisfacción que dan los chismes frescos. «Señora, por favor». Carmen intentó mantener la calma, pero su voz se quebraba. «El señor Eduardo siempre me ha dicho que no menciones a mi esposo». Sofía estaba completamente fuera de control ahora. «Él no necesita saber de tus pequeños robos». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se las contuvo. No podía llorar, no frente a estas mujeres que claramente estaban disfrutando su humillación. «Dios mío, Sofía», murmuró la señora Martínez. «No puedo creer que tengas una ladrona trabajando en tu casa. Una nunca sabe en quién confiar», agregó la señora García, moviendo la cabeza con falsa compasión. «Fuera», gritó Sofía señalando hacia la puerta. «Fuera de mi casa ahora mismo. Y no se te ocurra volver». Carmen se quedó paralizada por un momento, procesando lo que estaba sucediendo. 3 años de trabajo honesto, de dedicación, de respeto, se desmoronaban en segundos frente a sus ojos. «Señora, por favor, escúcheme. Que te vayas». Sofía tomó su bolsa de mano y comenzó a sacar billetes. «Aquí tienes tu pago de la semana. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía». Carmen tomó el dinero con manos temblorosas. Era menos de lo que le correspondía, pero no estaba en posición de reclamar nada. Las miradas de las 4 mujeres la quemaban como hierros calientes. Caminó hacia la puerta de servicio con la dignidad que le quedaba, pero antes de salir, se volteó una última vez. «Señora, en 3 años nunca le he faltado el respeto, nunca le he mentido. Solo le pido que hable con su esposo cuando regrese. Mi esposo no necesita saber de esto», respondió Sofía con frialdad. «Y si intentas acercarte a él, me aseguraré de que todas las familias de esta colonia sepan qué tipo de persona eres». Carmen salió de la casa que había sido su lugar de trabajo durante 3 años, sabiendo que nunca volvería a cruzar esa puerta. Detrás de ella, podía escuchar las voces de las 4 mujeres, ya comenzando a tejer la historia que se extendería como incendio por toda la colonia. Los días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Carmen. La noticia de su supuesto robo se extendió con la velocidad del viento entre las familias adineradas de Del Valle. Su teléfono sonaba constantemente, con llamadas de empleadoras potenciales que cancelaban entrevistas de trabajo cuando escuchaban su nombre. «Lo siento, Carmen, pero no podemos arriesgarnos», le decía una señora tras otra.
Entendemos que fueron solo sobras, pero el robo es robo, comentó otra. No es nada personal, pero tenemos niños pequeños en casa. Cada rechazo era una puñalada más profunda. Carmen había construido su reputación trabajo por trabajo, familia por familia, durante años. Y ahora todo se había desmoronado por la mentira calculada de Sofía Herrera. Las noches se volvieron largas y desesperantes. Carmen se quedaba despierta revisando las pocas opciones que le quedaban, calculando cuánto dinero tenía ahorrado, cuánto tiempo podría sobrevivir sin trabajo. Pero había algo más que la desesperaba mucho más que su propia situación financiera. La comida que llevaba diariamente de casa de los Herrera no era solo para ella. Era el sustento diario de la persona más importante en su mundo, alguien que dependía completamente de ella y que no entendía por qué de repente las comidas se habían vuelto más escasas. Carmen había aprendido a vivir con lo mínimo: pan dulce en el desayuno, café negro, tortillas con sal cuando el dinero no alcanzaba para más. Pero las sobras de casa de los Herrera habían representado la posibilidad de una alimentación decente, nutritiva, suficiente para 2 personas. Ahora, con el poco dinero que tenía ahorrado, Carmen compraba lo más barato que encontraba: frijoles, arroz, tortillas, aceite, nada de carne, nada de verduras frescas, nada de frutas, solo lo básico para sobrevivir. Una semana después de su despido, Carmen estaba haciendo fila en una oficina de empleos domésticos cuando escuchó su nombre siendo mencionado por 2 mujeres que esperaban en la misma fila. Carmen Vázquez, ¿la conoces? Ay, sí, la que robaba comida en casa de los Herrera. Mi prima me contó toda la historia. ¿Cómo se atreven estas empleadas? Una les da trabajo, confianza, y así pagan. Lo peor es que lo hacía desde hace años. Según me dijeron, quién sabe cuánto se robó. Carmen sintió que le faltaba el aire. Se levantó de su silla y salió de la oficina sin que nadie la viera. En la calle, las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente salieron. Se recargó contra la pared de un edificio y lloró por primera vez desde que todo había comenzado. No solo había perdido su trabajo, había perdido su dignidad, su reputación, su futuro laboral. Pero lo que más la devastaba era saber que había alguien que sufría las consecuencias de su desgracia, sin entender por qué. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a sentirse eternas. Carmen vendió su televisión, su radio, algunas joyas baratas que tenía, todo para poder comprar comida y mantener la rutina que había construido con tanto cuidado durante años. Cada mañana se levantaba con la esperanza de encontrar trabajo, y cada noche se acostaba con la frustración de otro día de rechazos. No, gracias. No es lo que buscamos. Ya encontramos a alguien más. Las excusas eran diferentes, pero Carmen sabía que la razón era siempre la misma. Una tarde, mientras caminaba por la calle después de otra entrevista fallida, Carmen vio una camioneta BMW estacionada frente a una casa que conocía bien. Su corazón se aceleró al reconocer las placas. Era el auto de Eduardo Herrera. Eduardo había regresado de su viaje. Carmen se escondió detrás de un árbol y observó la casa. Después de unos minutos, Eduardo salió, pero no estaba solo. Una mujer joven, de unos 25 años, salía detrás de él cargando una bolsa de mandado, la nueva empleada doméstica. Carmen sintió una mezcla de dolor y esperanza. Eduardo ya no estaba de viaje. Él sabía que ella ya no trabajaba en su casa, pero sabía la verdad de lo que había pasado. Durante los siguientes días, Carmen se debatió entre acercarse a Eduardo para contarle su versión de los hechos o mantener su dignidad y continuar buscando trabajo por su cuenta. La necesidad comenzaba a presionarla cada vez más. El dinero se agotaba, las oportunidades laborales parecían inexistentes y la situación en casa se volvía más crítica cada día. Finalmente, Carmen tomó una decisión desesperada. Una mañana temprano, se dirigió a las oficinas de Eduardo en Santa Fe. Sabía que era un riesgo enorme, que podría ser interpretado como acoso, pero no tenía más opciones. En el lobby del edificio corporativo, Carmen se sintió pequeña e intimidada. Sus ropas sencillas contrastaban fuertemente con el mármol y el acero del lugar. La recepcionista la miró con esa mezcla de curiosidad y desdén que reservan para las personas que obviamente no pertenecen a ese mundo. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con el señor Eduardo Herrera, es muy importante. ¿Tiene cita?
No, pero trabajé en su casa por 3 años. Soy Carmen Vázquez. La recepcionista consultó su computadora y hizo una llamada. Carmen no pudo escuchar la conversación, pero por la expresión de la mujer, supo que las noticias no eran buenas. Lo siento, pero el señor Herrera está en juntas todo el día y no puede recibirla. Carmen sintió que el último hilo de esperanza se cortaba. Salió del edificio sabiendo que había sido su única oportunidad de aclarar las cosas directamente con Eduardo esa noche. Carmen se quedó despierta toda la madrugada, mirando el techo de su pequeño cuarto rentado y calculando cuánto tiempo más podría sostenerse. Sus ahorros se habían agotado, las posibilidades de trabajo parecían nulas. Y lo más importante, no podía fallar a la persona que dependía completamente de ella. A la mañana siguiente, Carmen tomó la decisión más difícil de su vida. Vendió su celular, lo único de valor que le quedaba, y con ese dinero compró comida para una semana más. Pero sabía que era solo postergar lo inevitable. Fue entonces cuando el destino decidió intervenir de la manera más inesperada. Eduardo Herrera estaba en su oficina revisando los estados financieros del mes cuando su asistente, Mónica, tocó la puerta. «Señor Herrera, ayer vino a buscarlo una mujer. Dijo que trabajó en su casa, Carmen Vázquez». Eduardo levantó la vista de inmediato. «Carmen, ¿qué quería?» No lo especificó. Solo dijo que era muy importante. La recepcionista le dijo que usted no podía atenderla. Eduardo frunció el ceño. En las 2 semanas que había estado de viaje, no había hablado con su esposa sobre los asuntos domésticos. Había asumido que Carmen seguía trabajando en la casa como siempre. «Mónica, cancela mis citas de la tarde, voy a salir temprano». Eduardo condujo hacia su casa con una extraña inquietud. Si Carmen había ido a buscarlo a la oficina, algo importante había pasado. Y si algo importante había pasado, ¿por qué Sofía no le había dicho nada? Al llegar a su casa, encontró a Sofía en el jardín, supervisando el trabajo de jardinería. Una mujer joven que no conocía estaba limpiando las ventanas del primer piso. «¿Quién es ella?», preguntó Eduardo señalando a la empleada nueva. «Ah, es Patricia, la nueva empleada doméstica. Es muy eficiente». «Nueva empleada doméstica, ¿qué pasó con Carmen?». Sofía hizo una pausa casi imperceptible antes de responder, pero Eduardo la notó. «Carmen ya no trabaja aquí». «¿Por qué renunció?». «No exactamente». Sofía comenzó a caminar hacia la casa, evitando la mirada directa de su esposo. «Hubo un incidente». Eduardo la siguió hasta la sala, sintiendo que algo no cuadraba en la explicación de su esposa. «¿Qué tipo de incidente?». Sofía suspiró dramáticamente. Como si le doliera contar la historia. «Eduardo, no quería preocuparte mientras estabas de viaje, pero Carmen estaba robando comida de la casa». Eduardo se quedó completamente inmóvil. «¿Robando comida?». «Sí, la encontré empacando comida después de un almuerzo que tuve con mis amigas, grandes cantidades de comida. Cuando la confronté, me mintió diciendo que tú le habías dado permiso». «Pero yo sí le di permiso», respondió Eduardo inmediatamente. El rostro de Sofía se puso pálido por un segundo, pero rápidamente se recompuso. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?». «Porque sabía que Carmen tiene dificultades económicas, y no me gusta desperdiciar comida. Le dije muchas veces que podía llevarse lo que sobrara». Sofía se quedó sin palabras por un momento, pero luego contraatacó. «Eduardo, no entiendes. No eran solo sobras, eran cantidades enormes de comida. Casi todo lo que yo no comía se lo llevaba. Mis amigas fueron testigos». Eduardo comenzó a caminar por la sala, procesando la información. «¿Dónde está Carmen ahora?». «No lo sé. La despedí inmediatamente. No podía permitir que una ladrona siguiera en nuestra casa». «Sofía, si yo le di permiso no era robo. Pero yo no sabía de ese permiso». Sofía elevó la voz, fingiendo indignación. «Y ella nunca me lo dijo claramente. Cuando la confronté, actuó como si fuera culpable». Eduardo se sintió confundido. Conocía a Carmen desde hacía 3 años. Era honesta, trabajadora, respetuosa. La idea de que estuviera robando no le cuadraba para nada. «Necesito hablar con ella». «¿Para qué, Eduardo?». «Fue muy claro lo que pasó. Mis amigas lo vieron todo». «Tus amigas vieron lo que tú les dijiste que vieran», respondió Eduardo con una dureza que sorprendió a Sofía. «Estás diciendo que estoy mintiendo». «Estoy diciendo que quiero escuchar la versión de Carmen». Sofía se dio cuenta de que había cometido un error. Su plan había sido perfecto cuando Eduardo estaba de viaje, pero ahora que había regresado, las cosas se complicaban.
Eduardo, no entiendo por qué quieres defender a una empleada doméstica por encima de tu propia esposa. No estoy defendiendo a nadie. Solo quiero aclarar lo que realmente pasó. Eduardo salió de la casa y se dirigió directamente a su coche. Tenía la dirección de Carmen en los archivos de empleados que guardaba en su estudio. Era hora de escuchar la otra versión de la historia. Carmen estaba sentada en el pequeño parque cerca de su casa, viendo a los niños jugar en los columpios, cuando vio acercarse una camioneta BMW que reconoció inmediatamente. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. Eduardo se bajó del vehículo y caminó hacia ella. Carmen se puso de pie inmediatamente, sin saber si correr o quedarse. «Carmen», dijo Eduardo con una voz más suave de lo que ella esperaba, «necesitamos hablar. Señor Eduardo, yo puedo explicarle todo. Eso espero, porque acabo de enterarme de lo que pasó, y hay cosas que no me cuadran». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Por primera vez en semanas, alguien estaba dispuesto a escuchar su versión. «Señor Eduardo, yo nunca robé nada de su casa. Usted me dio permiso para llevarme las sobras. Me lo dijo muchas veces. Lo sé, yo me acuerdo perfectamente». Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Eduardo le creía. «Entonces, ¿por qué su esposa?» «Esa es una muy buena pregunta», respondió Eduardo con una expresión que Carmen no le había visto antes. «Una pregunta que pienso hacer muy pronto». Se quedaron en silencio por un momento. Eduardo, observando a Carmen detenidamente, se veía más delgada de como la recordaba, más cansada, con esa expresión de derrota que da la desesperación. «Carmen, ¿has conseguido otro trabajo?» Carmen negó con la cabeza, sin poder contener ya las lágrimas. «Nadie me quiere contratar». La historia se extendió por toda la colonia. «Todos piensan que soy una ladrona». Eduardo sintió una mezcla de culpa y rabia. Culpa por no haber estado ahí para defender a Carmen y rabia hacia su esposa por lo que claramente había sido una injusticia calculada. «Esto se va a arreglar», dijo Eduardo con determinación. «Te lo prometo». «Señor Eduardo, no es solo por el trabajo». Carmen se secó las lágrimas con la manga de su blusa. «La comida que yo llevaba era muy importante. ¿Para tu familia?» Carmen asintió, pero no dio más detalles. Había algo en su expresión que le decía a Eduardo que había más de lo que ella estaba dispuesta a revelar. «Carmen, quiero que regreses a trabajar a la casa». Carmen lo miró con sorpresa. «¿Qué va a decir su esposa?» «Mi esposa va a tener que aceptar que cometió un error muy grave». Eduardo se dirigió de regreso a su casa con más determinación de la que había sentido en mucho tiempo. Había sido injusto con Carmen, y eso no podía quedar así. Al llegar, encontró a Sofía en la sala, aparentemente leyendo una revista, pero Eduardo pudo notar la tensión en su postura. «Hablé con Carmen», anunció sin preámbulos. Sofía levantó la vista con expresión cautelosa. Y me confirmó exactamente lo que yo pensaba. Ella tenía mi autorización para llevarse la comida sobrante. «Eduardo, pero yo no sabía». «Sofía, ¿cuántas veces me has oído decirle a Carmen que se llevara las sobras?» Sofía se quedó callada. «¿Cuántas veces?», insistió Eduardo. «No me acuerdo», murmuró Sofía. «Yo me acuerdo perfectamente, y tú también. Le he dicho decenas de veces frente a ti que se llevara lo que sobrara». Eduardo se sentó frente a su esposa, mirándola directamente a los ojos. «¿Por qué hiciste esto, Sofía?» «No sé de qué hablas». «Sabes perfectamente de qué hablo. Humillaste públicamente a una mujer honesta que ha trabajado en nuestra casa durante 3 años sin un solo problema». Sofía comenzó a ponerse a la defensiva. «Eduardo, yo solo protegía nuestra casa». «Mentira». Eduardo elevó la voz por primera vez. «Esto no fue sobre proteger nada. Esto fue sobre tu resentimiento hacia Carmen». «¿Mi resentimiento?» «Sí, tu resentimiento, porque Carmen es una mujer trabajadora, honesta, que se ha ganado mi respeto, y eso te molesta». Sofía se puso de pie bruscamente. «¿Cómo te atreves a hablarme así?» «¿Cómo me atrevo?» «Sofía, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Has destruido la reputación de una mujer inocente. Has arruinado su posibilidad de conseguir trabajo. Has dañado su vida por tu capricho personal. Fue un malentendido». «No fue un malentendido. Fue una mentira calculada y cruel». Eduardo caminó hacia la ventana, tratando de controlar su rabia. «Carmen va a regresar a trabajar aquí». «¿Qué, Eduardo? Yo no voy a permitir». «No tienes opción, Sofía. Vas a llamar a cada una de tus amigas que fueron testigos de tu teatro.
y les vas a explicar que cometiste un error, que Carmen tenía autorización para llevarse la comida y que la acusaste injustamente. Eduardo, no puedes pedirme que... No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Sofía nunca había visto a Eduardo tan furioso. En 10 años de matrimonio, nunca la había confrontado de esa manera. ¿Y si me niego? Eduardo se volteó hacia ella con una expresión que Sofía no conocía. Entonces tendré que considerar seriamente qué tipo de persona es mi esposa, y si es el tipo de persona con la que quiero seguir casado. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Sofía se quedó paralizada, procesando la amenaza implícita en las palabras de su esposo. Eduardo, tú no harías eso. Sofía, acabas de demostrarme un lado de tu personalidad que no conocía, un lado cruel, calculador, dispuesto a destruir a una persona inocente por capricho personal. Así que en este momento no estoy seguro de qué soy capaz de hacer. Sofía se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Su plan para deshacerse de Carmen se había convertido en una amenaza para su propio matrimonio. Está bien, murmuró finalmente. Llamaré a mis amigas. Y vas a disculparte con Carmen. Disculparme. Vas a pedirle perdón por haberla humillado públicamente, por haberla acusado falsamente y por haber dañado su reputación. Sofía asintió reluctantemente, sabiendo que no tenía más opción. Al día siguiente, Eduardo fue personalmente a buscar a Carmen para llevarla de vuelta a la casa. Durante el trayecto, Carmen seguía sin poder creer que realmente estuviera regresando. Señor Eduardo, ¿está seguro de que esto va a funcionar? No quiero causar problemas en su matrimonio. Carmen, los problemas en mi matrimonio no los causaste tú, los causó mi esposa con su comportamiento. Al llegar a la casa, Sofía estaba esperando en la sala. Carmen entró con cautela, sin saber qué esperar. Carmen, dijo Sofía con una voz apenas audible, quiero pedirte perdón. Carmen la miró con sorpresa. Cometí un error muy grave. Sabía que Eduardo te había dado permiso para llevarte la comida sobrante, pero actué como si no lo supiera. Te acusé falsamente, te humillé frente a mis amigas y dañé tu reputación sin ninguna justificación. Las palabras salían forzadas, pero Eduardo las supervisaba desde el marco de la puerta para asegurarse de que se dijeran. Ya llamé a mis amigas y les expliqué la verdad, que tú tenías autorización, que yo cometí un error y que eres una empleada honesta y confiable. Carmen no sabía qué decir. Había esperado ese momento durante semanas, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía extrañamente vacía. ¿Me perdonas?, preguntó Sofía, aunque era evidente que la pregunta le costaba trabajo. Carmen miró a Eduardo, que le hizo un gesto de apoyo. La perdono, señora, pero necesito que entienda que esto me lastimó mucho, no solo a mí, sino a... Carmen se detuvo. Estaba a punto de mencionar a Javier, pero se contuvo. Ese era un dolor demasiado personal para compartir en ese momento. Lo entiendo, dijo Sofía, y te prometo que esto no volverá a pasar. Eduardo se acercó a Carmen. Carmen, quiero compensarte por todo lo que has pasado. Te voy a pagar todo el tiempo que estuviste sin trabajo y voy a escribir cartas de recomendación para cualquier familia que las necesite en el futuro. Carmen sintió que finalmente podía respirar después de semanas de angustia. Gracias, señor Eduardo. No sabe lo que esto significa para mí. Creo que tengo una idea, respondió Eduardo, observando la expresión de alivio profundo en el rostro de Carmen. Carmen regresó a su rutina en casa de los Herrera, pero las cosas nunca fueron exactamente iguales. Sofía mantenía una distancia fría, pero respetuosa, y Eduardo se aseguraba de que su esposa entendiera que Carmen estaba bajo su protección personal. Pero lo más importante para Carmen era que podía regresar a casa cada tarde con los recipientes llenos de comida nutritiva. Podía volver a cumplir con la responsabilidad que había cargado sobre sus hombros desde que tenía memoria. Una tarde, mientras Carmen empacaba cuidadosamente las sobras de la comida, Eduardo entró a la cocina. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, señor Eduardo. ¿La comida que te llevas es solo para ti? Carmen se tensó ligeramente. Era la pregunta que había estado esperando, pero temiendo. No, señor Eduardo. ¿Tienes familia? Carmen asintió sin levantar la vista de los recipientes. ¿Quieres contarme? Carmen se quedó en silencio por un largo momento. Durante 3 años había mantenido su vida privada separada de su trabajo, pero después de todo lo que había pasado,
Sentía que Eduardo se había ganado su confianza de una manera diferente. «Tengo un hermano», dijo finalmente. «¿Vive contigo?» «Sí, desde que éramos niños». Eduardo esperó pacientemente, sintiendo que había más en esa historia. «Se llama Javier. Tiene 16 años». Carmen hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Nació con síndrome de Down. Eduardo sintió que algo se acomodaba en su mente. De repente, todo tenía mucho más sentido. «Tus padres murieron cuando yo tenía 18 y él tenía 6. Desde entonces, solo nos tenemos el uno al otro». Eduardo se quedó callado, procesando la información. Carmen continuó empacando la comida, pero ahora sus movimientos tenían una urgencia diferente, como si estuviera pensando en alguien que la esperaba en casa. «Carmen, por eso necesitas la comida». Carmen asintió. «Javier necesita una dieta especial, nutritiva. Prácticamente todo mi salario se va en sus terapias, sus medicamentos, sus cuidados médicos. Casi no me queda dinero para comida». Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. Durante las semanas que Carmen había estado sin trabajo, no solo ella había sufrido. Había alguien más, alguien vulnerable, que había pagado las consecuencias de la crueldad de Sofía. «¿Qué pasó durante las semanas que no trabajaste aquí?» Carmen se detuvo completamente. Los recuerdos de esas semanas eran demasiado dolorosos. «Fue difícil. Carmen, dime la verdad, ¿qué pasó?» Carmen se volteó hacia Eduardo y él pudo ver lágrimas en sus ojos. «Tuve que vender mis pocas cosas para comprar comida básica, frijoles, arroz, tortillas, nada más. Durante días, Javier me preguntaba por qué ya no había carne, por qué ya no había frutas, por qué las comidas eran tan simples». Eduardo sintió una punzada de dolor en el pecho. «¿Cómo le explicaste?» «No pude». «¿Cómo le explicas a un niño con síndrome de Down que su hermana perdió el trabajo porque la acusaron de ladrona?» Él no entiende esos conceptos. Solo sabe que tenía hambre y no entendía por qué. Eduardo se acercó a Carmen y puso una mano en su hombro. «Carmen, no tenías que pasar por eso sola. No tenía a quien recurrir, señor Eduardo, y tampoco podía fallarle a Javier. Él es todo lo que tengo, y yo soy todo lo que él tiene». Eduardo se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad que Carmen llevaba sobre sus hombros, desde que era prácticamente una niña. «Javier sabe dónde trabajas. Sabe que trabajo en una casa bonita con gente buena. Siempre habla de usted con cariño porque dice que es el señor que me deja traer comida rica para él». Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Carmen, ¿me dejarías conocer a Javier?» Carmen lo miró con sorpresa. «¿De verdad? Me gustaría conocer a la persona por quien trabajas tan duro». Carmen dudó por un momento. Su mundo personal y su mundo laboral siempre habían estado separados, pero Eduardo había demostrado ser más que un patrón. Había sido su salvador cuando más lo necesitaba. «¿Está seguro?» «Completamente seguro». Al día siguiente, después del trabajo, Carmen llevó a Eduardo a su casa. Era un pequeño departamento en una colonia modesta, limpio y ordenado, pero obviamente humilde. La diferencia con la mansión de los Herrera era abismal. Javier estaba sentado en la pequeña sala, viendo caricaturas en una televisión vieja. Cuando vio entrar a Carmen acompañada de un hombre que no conocía, se puso de pie con esa sonrisa amplia y genuina que caracteriza a muchas personas con síndrome de Down. «Carmen, ¿quién es él?» «Javi, él es el señor Eduardo, el señor del que te he hablado». Javier se acercó a Eduardo sin timidez alguna. «Usted es el señor bueno que le da comida rica a mi hermana». Eduardo se agachó para quedar a la altura de Javier. «Mucho gusto, Javier. Carmen me ha hablado mucho de ti». «¿De verdad qué le dijo?» «Me dijo que eres muy inteligente y que te gusta mucho cuando ella trae comida especial». Javier asintió entusiasmado. «Sí, Carmen cocina muy rico con la comida que usted le da. ¿Verdad que mi hermana es la mejor?» Eduardo miró a Carmen, que observaba la interacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Sí, Javier, tu hermana es una persona muy especial». Eduardo pasó una hora en casa de Carmen y Javier vio cómo Carmen se transformaba en ese ambiente, cómo su personalidad se relajaba, cómo se convertía en hermana mayor protectora. Vio cómo Javier dependía completamente de ella para todo, desde decidir qué ropa ponerse hasta entender las cosas que pasaban en la televisión. Vio la devoción mutua, el amor incondicional, la responsabilidad enorme que Carmen había asumido desde que era prácticamente una niña.
Cuando se despidió, Eduardo tenía una perspectiva completamente nueva de quién era realmente Carmen y de lo que significaba para ella tener un trabajo estable. De regreso a su casa, Eduardo encontró a Sofía en el jardín leyendo una revista. ¿Dónde estabas?, preguntó ella sin mucho interés, conociendo a Javier. ¿Quién es Javier? Eduardo se sentó frente a su esposa, observándola cuidadosamente. Javier es el hermano de Carmen. Tiene 16 años y síndrome de Down. Carmen lo ha cuidado sola desde que tenía 18 años, cuando sus padres murieron. Sofía levantó la vista de su revista. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Eduardo sintió una mezcla de incredulidad y tristeza ante la frialdad de su esposa. Tiene que ver con todo, Sofía. La comida que Carmen se llevaba de nuestra casa no era para ella. Era para alimentar a su hermano discapacitado. Prácticamente todo su salario se va en los cuidados médicos de Javier, así que esas sobras representaban la diferencia entre que él comiera bien o pasara hambre. Sofía procesó la información, pero su expresión no cambió significativamente. Bueno, ahora ya sabemos. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que diga, Eduardo? Eduardo se quedó mirando a su esposa por un largo momento, como si la estuviera viendo por primera vez. Durante las semanas que Carmen estuvo sin trabajo por tu culpa, Javier pasó hambre. Un niño discapacitado de 16 años pasó hambre porque tú decidiste destruir la reputación de su hermana por celos. No fueron celos. Entonces, ¿qué fueron, Sofía? Porque no logro entender cómo una persona puede ser tan cruel con alguien que no le ha hecho ningún daño. Sofía se puso de pie, claramente incómoda con la conversación. Eduardo, no entiendo por qué sigues hablando de esto. Ya se resolvió. Carmen regresó a trabajar. Me disculpé. Todo está bien. No, Sofía, no todo está bien, porque esto me ha mostrado algo de ti que no me gusta para nada. Eduardo también se puso de pie, enfrentando a su esposa. ¿Sabes lo que me dijo Javier hoy? Me dijo que durante esas semanas él le preguntaba a Carmen por qué ya no había comida rica, por qué solo comían frijoles y tortillas, y Carmen no podía explicarle porque él no entendería el concepto de injusticia, de mentira, de crueldad gratuita. Sofía comenzó a caminar hacia la casa, pero Eduardo la siguió. Un niño con síndrome de Down pasó hambre por tu capricho, Sofía. ¿Cómo vives con eso? Ya basta, Eduardo. Sofía se volteó bruscamente. No soy responsable de la vida de Carmen ni de su hermano. Si ella decidió cuidar a un discapacitado, ese es su problema, no el mío. Las palabras de Sofía resonaron en el aire como una bofetada. Eduardo se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Acabas de decir que el síndrome de Down de Javier es su problema. Sofía se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde para retractarse. Eduardo, yo no pedí involucrarme en los dramas familiares de nuestras empleadas domésticas. Sofía, estamos hablando de un niño discapacitado que pasó hambre por tu culpa. No fue mi culpa. Yo no sabía de la existencia de ese niño. Exacto, no sabías nada de la vida de Carmen, pero igual decidiste destruirla. Eduardo caminó hacia su estudio, pero antes de entrar se volteó hacia su esposa. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sofía? Que Carmen nunca pidió lástima, nunca usó la situación de su hermano para generar compasión, nunca reveló la verdadera razón por la que necesitaba esa comida. Mantuvo su dignidad, incluso cuando tú se la estabas quitando a pedazos. Eduardo entró a su estudio y cerró la puerta, dejando a Sofía sola con sus pensamientos. Los días siguientes fueron tensos en casa de los Herrera. Eduardo mantenía una distancia fría con Sofía, mientras que con Carmen era más amable y considerado que nunca. Había comenzado a llevar frutas frescas y carnes especiales, asegurándose de que sobrara suficiente comida nutritiva para que Carmen se llevara a casa. Una tarde, mientras Carmen empacaba las sobras, Eduardo le hizo una propuesta que la sorprendió completamente. Carmen, he estado pensando, ¿te gustaría que Javier viniera a almorzar aquí los domingos? Carmen dejó de empacar y lo miró con incredulidad. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Los domingos normalmente no hay mucha actividad en la casa. Podría ser un buen día para que Javier viniera, comiera bien y tal vez pudiera pasar tiempo en el jardín. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Señor Eduardo, eso sería... no sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme nada. Carmen,
Después de todo lo que has pasado por culpa de lo que sucedió en esta casa, es lo mínimo que puedo hacer. El primer domingo que Javier fue a casa de los Herrera fue mágico para él. Sus ojos se llenaron de asombro al ver la mansión, el jardín, la piscina. Eduardo lo recibió personalmente y le dio un recorrido por toda la casa. «Carmen, esta casa es como las de las películas», le decía Javier a su hermana con emoción. Eduardo preparó personalmente un almuerzo especial para Javier, pollo asado, verduras frescas, agua de Jamaica natural y de postre, pastel de chocolate. Javier comió con un apetito y una felicidad que conmovieron profundamente a Eduardo. «¿Le gusta la comida, Javier?» «Está deliciosa. Usted cocina muy rico, señor Eduardo». «En realidad, quien cocina rico es tu hermana. Yo solo ayudé un poquito». Javier volteó hacia Carmen con esa sonrisa pura que solo él sabía dar. «Mi hermana es la mejor cocinera del mundo». Después del almuerzo, Eduardo llevó a Javier al jardín y le enseñó los diferentes tipos de flores y plantas. Javier escuchaba con atención, hacía preguntas, tocaba las flores con cuidado, como si entendiera que estaba en un lugar especial. Carmen observaba desde la terraza, sintiendo una mezcla de gratitud y emoción que nunca había experimentado. Por primera vez en años, veía a Javier disfrutar de algo más allá de su pequeño departamento y su rutina limitada. Sofía apareció en la terraza y se quedó parada junto a Carmen, observando a Eduardo y Javier en el jardín. «Se ve feliz», comentó Sofía en voz baja. Carmen la miró con sorpresa. Era la primera vez que Sofía hacía un comentario que no fuera frío o calculado. «Javier es muy fácil de complacer», respondió Carmen cuidadosamente. «Cualquier cosa nueva lo emociona mucho». Se quedaron en silencio por un momento, viendo cómo Eduardo le explicaba a Javier las diferencias entre las rosas y los claveles. «Carmen», dijo Sofía de repente, «yo no sabía lo de tu hermano». Carmen se volteó hacia ella. «Sí, sin saber qué responder. No es una excusa por lo que hice», continuó Sofía, «pero quiero que sepas que si hubiera sabido, ¿qué habría sido diferente?», preguntó Carmen con sinceridad genuina. Sofía se quedó callada por un largo momento. «No lo sé», admitió finalmente, «y eso es lo que más me molesta». Carmen estudió el perfil de Sofía, viendo por primera vez algo parecido a la vulnerabilidad en su expresión. «Señora Sofía, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Por qué realmente hizo lo que hizo?». Sofía suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante semanas. «Porque tenía miedo», dijo finalmente. «¿Miedo de qué?». «Miedo de que Eduardo te valorara más a ti que a mí». Carmen se quedó completamente sorprendida por la honestidad de la respuesta. «Señora, yo solo soy una empleada doméstica». «No, Carmen, tú no eres solo nada. Eres una mujer fuerte, trabajadora, que sacrifica todo por su familia. Eres todo lo que yo no soy». Carmen no sabía qué decir ante esa confesión inesperada. «Eduardo te respeta de una manera que yo he estado tratando de ganar durante 10 años de matrimonio», continuó Sofía. «Y en lugar de tratar de ser mejor persona, decidí destruirte a ti». Las dos mujeres se quedaron en silencio, procesando el peso de esa conversación. «Carmen, ¿me perdonas realmente?». Carmen miró hacia el jardín, donde Eduardo estaba cargando a Javier para que pudiera alcanzar una rama alta del limonero. «La perdono, señora Sofía, pero más importante que eso, espero que usted se perdone a sí misma». Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza de ser una mejor persona. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos a la casa de los Herrera. Los domingos se convirtieron en el día favorito de todos. Javier llegaba temprano, ayudaba a Carmen en la cocina, comía con Eduardo y Sofía, y pasaba las tardes explorando el jardín o viendo películas en la sala. Eduardo descubrió que Javier tenía una personalidad extraordinaria. Era divertido, cariñoso, sorprendentemente perceptivo, y tenía una manera de ver el mundo que era refrescante y honesta. «Señor Eduardo», le dijo Javier un domingo mientras comían, «¿usted es feliz?». La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso, Javier?». «Porque Carmen siempre me dice que usted es muy bueno con nosotros, pero a veces se ve triste». Eduardo miró a Carmen, que parecía tan sorprendida como él por la observación de Javier. «A veces todos nos ponemos tristes. Javier, es normal». «¿Pero por qué?». Eduardo pensó cuidadosamente su respuesta.
A veces nos ponemos tristes cuando las personas que queremos hacen cosas que nos lastiman. Javier asintió con seriedad, como cuando Carmen llora por las noches y piensa que no me doy cuenta. Esta vez fue Carmen quien se sorprendió. «¿Javi? Hermana, yo me doy cuenta de muchas cosas. Sé que estuviste muy triste durante mucho tiempo, y sé que el señor Eduardo y la señora Sofía te ayudaron a estar feliz otra vez». Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la perspicacia de su hermano. «Eres muy inteligente». «Javi, lo sé», respondió Javier con una sonrisa, «y también sé que esta es la familia más bonita del mundo». Eduardo y Carmen se miraron, comprendiendo el profundo significado de las palabras de Javier. Para él, ellos no eran patrón y empleada, eran familia. Sofía, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, sintió que algo cambiaba definitivamente en su corazón. Se acercó a la mesa y se sentó junto a Javier. «Javier, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, señora Sofía. ¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí?» Javier pensó por un momento, con esa seriedad que a veces mostraba. «Me gusta que Carmen sonríe más cuando estamos aquí. Me gusta que el señor Eduardo me explica cosas del jardín, y me gusta que usted está aprendiendo a ser más feliz». La respuesta de Javier dejó a todos sin palabras. Su capacidad para ver más allá de las apariencias, para percibir las emociones reales de las personas, era extraordinaria. «¿Cómo sabes que estoy aprendiendo a ser más feliz?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. «Porque antes, cuando llegábamos, usted tenía la cara triste pero fingía estar contenta. Ahora sonríe de verdad». Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Un niño con síndrome de Down había visto a través de todas sus máscaras con una claridad que la conmovía profundamente. Esa noche, después de que Carmen y Javier se fueron, Eduardo y Sofía se quedaron solos en la sala. «Eduardo», dijo Sofía, «quiero contarte algo. Te escucho. Durante todos estos meses he estado observando a Carmen y a Javier, tratando de entender por qué actué como actué». Eduardo esperó pacientemente. «Y me di cuenta de que lo que más me molestaba no era que Carmen se llevara comida, era que ella tenía algo que yo no tenía». «¿Qué cosa?». «Propósito. Carmen se levanta cada mañana sabiendo exactamente por qué vive, por qué trabaja, por qué se sacrifica. Tiene un propósito tan claro y tan noble que la hace brillar». Sofía hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Yo me levanto cada mañana sin saber realmente para qué sirvo. Mi vida está llena de comodidades, pero vacía de significado, y en lugar de buscar mi propio propósito, decidí atacar el de ella». Eduardo se acercó a su esposa y tomó su mano. «Sofía, nunca es tarde para encontrar tu propósito. ¿Tú crees? Estoy seguro. Y creo que Javier ya te está ayudando a encontrarlo». Sofía sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. «Ese niño es extraordinario». «Sí, lo es. Y es afortunado de tener una hermana como Carmen. Nosotros también somos afortunados de tenerlos en nuestras vidas», agregó Sofía. Eduardo asintió, sabiendo que su esposa finalmente estaba empezando a entender lo que él había visto desde el principio. Los domingos siguieron siendo especiales en casa de los Herrera, pero ahora tenían un significado diferente. No eran solo actos de caridad o compensación por errores pasados. Eran días de familia genuina, de conexión real, de crecimiento mutuo. Carmen seguía siendo la empleada doméstica de la familia, pero había evolucionado hacia algo mucho más significativo. Era una parte integral de la vida de los Herrera, una presencia que había traído autenticidad y propósito a una casa que antes estaba llena de apariencias vacías. Javier, con su personalidad extraordinaria y su manera única de ver el mundo, se había convertido en el catalizador de cambios profundos en todos los que lo rodeaban. Su presencia había suavizado las asperezas, había revelado verdades, había sanado heridas que nadie sabía que existían. Eduardo había encontrado en Carmen y Javier una lección de vida que no sabía que necesitaba. Había aprendido sobre el sacrificio genuino, sobre el amor incondicional, sobre la dignidad que se mantiene incluso en las circunstancias más difíciles. Sofía había enfrentado sus propios demonios y había comenzado un proceso de transformación personal que la estaba convirtiendo en una mejor versión de sí misma. Y Carmen, quien había comenzado esta historia como una empleada doméstica humillada y acusada falsamente, había emergido como la figura más fuerte y noble de todas.
Su secreto había sido revelado no como algo de lo que avergonzarse, sino como la manifestación más pura del amor fraternal y el sacrificio desinteresado. La comida que Carmen llevaba cada día a casa ya no era solo sobras que evitaban el desperdicio, era el símbolo de una familia extendida, de vínculos que trascienden las clases sociales, de la capacidad humana para crecer, cambiar y encontrar belleza en los lugares más inesperados. Javier había tenido razón desde el principio. Ellos eran la familia más bonita del mundo, no por su dinero, no por su casa, no por sus posesiones, sino por la manera en que habían aprendido a cuidarse unos a otros, a valorarse mutuamente y a encontrar en sus diferencias la fuerza que los unía. La historia que comenzó con una acusación falsa de robo se había convertido en una historia de redención, perdón, crecimiento y amor. Carmen ya no tenía que esconder su secreto, porque su secreto se había convertido en la bendición más grande de todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Y en esa casa de la Colonia del Valle, cada domingo se servía en la mesa algo mucho más nutritivo que cualquier platillo. Se servía la lección de que las familias no se definen por la sangre, sino por el amor, el respeto y la disposición de sacrificarse unos por otros. Carmen había ganado mucho más que su trabajo de vuelta, había ganado una familia, y todos habían ganado mucho más de lo que jamás imaginaron posible cuando decidieron abrir sus corazones a la verdad detrás del secreto de la marmita.